Hay historias, de esas bien personales, que terminan cambiando las leyes de todo un país. Y bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una de esas. Veremos cómo la separación súper dolorosa de una pareja terminó sacando a la luz una falla gigante en el sistema de justicia peruano, y cómo eso llevó a una decisión que, de verdad, hizo historia. Y todo, absolutamente todo, arranca con una historia humana, una historia bien cruda, bien difícil. Estas palabras de Catalina Ortiz Velasco son, mucho más que un lamento. Son literalmente la semilla de un cambio legal profundísimo. Ella no lo sabía en ese momento, pero su lucha personal estaba a punto de escalar hasta la mismísima Corte Suprema y transformar la justicia para siempre. Ok, vamos con la primera parte. Un matrimonio en los tribunales. Aquí es donde arranca todo este lío legal. A ver, el caso empezó como tantos otros, ¿no? Una solicitud de divorcio por un lado, una contrademanda por el otro. Catalina pide una reparación por todo su sacrificio y fíjense, los tribunales le dan la razón. Le otorgan 10,000 soles. Hasta ahí todo parece normal. Pero ojo, aquí es donde estaba el meollo del asunto, el problemón que lo iba a cambiar todo. Esa decisión, que en el papel sonaba justa, no se apoyaba en una ley clara que aplicara igual para todo el país. Y eso era un gran problema. Y así, de repente, un conflicto que era totalmente privado se convierte en el espejo de un problema nacional. La historia de esta pareja, piénsenlo, no era única por el drama que vivían, sino porque tuvo el poder de destapar una falla fundamental en el sistema de justicia de Perú entero. Y esto nos lleva a la segunda parte, un sistema en conflicto. Porque lo que este caso sacó a la luz fue, de verdad, un caos legal que estaba afectando a miles y miles de familias peruanas. Al problema le tenían un nombre bien gráfico: justicia de lotería. A ver, imagínense esto: que el resultado de un divorcio no dependa de lo que dice la ley, sino de la pura suerte, de qué juez le toque a cada quien. Una locura, ¿no? Bueno, esa era la realidad. Una falta total de predictibilidad, cero coherencia en las sentencias. Y bueno, ¿de dónde venía todo este caos? De una contradicción central. Por un lado, teníamos a jueces que decían: a ver, mi deber es proteger al cónyuge más vulnerable, así que tengo que considerar una compensación. Pero por el otro lado, teníamos a otros jueces súper apegados a la letra de la ley que decían: no, yo solo puedo dar una compensación si me la pidieron formalmente en la demanda. O sea, dos interpretaciones que creaban dos tipos de justicia completamente diferentes. Llegamos a la tercera parte, la cumbre de jueces. Miren, esta incertidumbre era insostenible, simplemente no podía seguir así. Y la Corte Suprema dijo: basta, es hora de intervenir y poner un poco de orden en todo esto. Y hay una fecha que es clave en toda esta historia. Apúntenla bien: 15 de diciembre de 2010. Ese día, los jueces más importantes de Perú se reunieron para enfrentar de una vez por todas esa inconsistencia que el caso de Catalina había dejado tan en evidencia. Ahora, ¿cuál fue el mecanismo que usaron? Algo llamado pleno casatorio. Y seguro se estarán preguntando, ¿qué es eso? Bueno, es una herramienta legal súper poderosa. Imaginen una reunión de los más altos jueces civiles para debatir un tema a fondo y dictar una sentencia que se convierte, en la práctica, en ley para todos los demás jueces del país. El objetivo es simple: unificar criterios, que todos hablen el mismo idioma legal. La ruta que trazó la Corte Suprema para salir de este enredo fue, la verdad, muy clara. El plan era sencillo. Paso 1, identificar el problema, que era la incertidumbre. Paso 2, usar el pleno casatorio para debatir. Y paso 3, llegar a un resultado final, una regla única y obligatoria para todo el Perú, del caos a la claridad. Ahora, claro, llegar a esa regla única no fue nada fácil. Requirió un debate súper profundo, porque miren, no se trataba solo de elegir entre la opción A o la opción B. El tema era mucho más hondo. Había que definir qué significa realmente la equidad en un divorcio. Para ayudar en este debate tan complejo, la Corte hizo algo muy inteligente. Invitó a dos amicus curiae. Este nombre en latín suena muy formal, pero significa literalmente amigos de la Corte. Son expertos en la materia que, sin tener nada que ver con el caso, aportan su conocimiento para que los jueces puedan tomar la mejor decisión posible. El primer experto, Leiser León, llegó con una idea que para el momento era revolucionaria. Dijo: a ver, la compensación en un divorcio no tiene que ser un castigo. El punto no es buscar un culpable. El punto es corregir el desequilibrio económico que la separación, objetivamente, crea. La base de todo esto tiene que ser la solidaridad familiar, ese principio que alguna vez los unió.
Y luego el otro experto, Alex Plácido, como que reforzó esta misma línea de pensamiento. Sostuvo que el derecho de familia es un mundo aparte. No se puede tratar igual que otros casos. Esta compensación no es una demanda cualquiera, es algo único del divorcio. Y su único propósito, su razón de ser, es identificar y proteger a la persona que quedó más perjudicada por la ruptura. Ok, entramos en la cuarta parte, la nueva regla. Porque después de todo este debate, la Corte Suprema tomó una decisión. Una que de verdad iba a cambiar el juego para siempre. Y esta fue la nueva filosofía, el gran cambio de chip. La compensación ya no es un castigo, se acabó eso. Ahora es una obligación legal que nace de la equidad y la solidaridad familiar. Su meta no es señalar con el dedo a un culpable, sino fíjense qué importante, reequilibrar la balanza económica y también compensar el daño personal que significa que se termine un proyecto de vida en común. Claro, esto significó un cambio radical para el rol del juez. Ahora los jueces tenían que ser mucho más flexibles. Ya no era necesario que alguien pidiera formalmente la compensación. Si durante el juicio salían a la luz hechos que demostraban que uno de los dos estaba siendo perjudicado, el juez debía tomarlo como una solicitud implícita y actuar para protegerlo. Y para que esto no quedara en el aire como una idea abstracta, el Pleno les dio a los jueces una especie de guía, una lista de cosas a considerar. A partir de ese momento, tendrían que analizar factores superhumanos, como el daño emocional o psicológico, la dedicación que alguien le puso al hogar o a los hijos, su edad, su estado de salud, sus estudios, su capacidad real para conseguir trabajo después de todo, en fin, ver la película completa. Y llegamos a la última parte, justicia predecible. Porque el legado de este fallo fue, sin exagerar, una transformación total del derecho de familia en Perú. El resultado fue un panorama completamente nuevo. Miren el antes y el después. Pasamos de un sistema que era una lotería, totalmente impredecible, a uno donde hay una regla clara y única para todo el país. Se dejó atrás un enfoque súper rígido, muy formalista, para adoptar uno mucho más protector, donde la principal misión del juez es cuidar al más vulnerable de la relación. Y creo que esta frase de la sentencia final lo resume a la perfección. El corazón de la ley, su espíritu, cambió por completo. La lógica ya no es la de un juicio normal para ver quién tiene la culpa. Ahora es la de aplicar principios de equidad y de solidaridad familiar, todo para llegar a un resultado que sea verdaderamente justo. Y así, el caso que empezó con la historia personal y el dolor de Catalina Ortiz nos deja con una reflexión bien de fondo, ¿no? Nos obliga a preguntarnos para qué está la ley, cuál es su propósito final. ¿Se trata de seguir las reglas rígidamente, al pie de la letra, o se trata de saber cuándo hay que flexibilizarlas para lograr un resultado que sea simplemente más humano y más justo? Ahí queda la pregunta.